Desde la llegada de la animación japonesa a Latinoamérica, las grandes productoras y cadenas televisivas se han encargado de entregar un sello único a cada una de sus series. ¿Y cómo lo hacían? Por medio de la voz de cada personaje. Hacemos mención a esto pues hoy es un día especial para Canon. Tenemos el agrado de compartir con ustedes una entrevista exclusiva con el gran Carlos Alberto Gutiérrez, actor de doblaje que posee más de 25 años de trayectoria. Y además es quien interpretó a Killua Soldic en la versión latina de Hunter x Hunter. En esta entrevista repasamos su infancia, su experiencia en esta profesión y sus recuerdos de ese increíble doblaje que nos hace vibrar hasta el día de hoy. Luego de esta introducción, acompáñanos en Canon, tu canal, a conocer un poco más del maestro Carlos Alberto Gutiérrez, la voz tras Killua Soldic. Antes que todo, quisiéramos saludarlo y agradecerle su tiempo, su buena disposición y el hecho de habernos atendido con esta pequeña entrevista. Para comenzar, queremos consultarle cómo ha vivido la pandemia, en qué cosas le ha afectado y si ha podido sacar algo positivo de este periodo. De hecho, al comienzo me pareció divertida la forma como fueron cuestionadas muchas de las creencias de la gente, como la de que nadie puede progresar quedándose en la casa, y que el confinamiento motivara a ser más reales a las personas. ¿Quién eres cuando no tienes un público ante el cual exhibirte? ¿De qué vas a hablar si no tienes una audiencia? ¿A dónde irás si las fiestas como estrategia para socializar acaban? ¿Tu vida será más vacía o la harás interesante llenándote a ti mismo de autodescubrimiento? Por otra parte, la cuarentena me afectó en la medida en que afectó la salud mental de mi padre y la de tantos conocidos de la tercera edad que se ven forzados a pasar quizás sus últimos días encerrados. Positivo, algo positivo que me haya dejado la cuarentena, yo diría que publicar tantos memes en Facebook, lo cual siempre me ha parecido divertido. Bueno, siempre desde hace como 3 años que me suscribí, que abrí cuenta en Facebook. Entonces, no sé, mamarle gallo a la vida, divertirme, enviar mucho humor, hacer pensar a la gente. Otra cosa que me ha dejado positiva es ir al trabajo de los estudios diferentes de grabación de donde me llaman en bicicleta, haciendo deporte, o en carro, lo cual yo hago doblajes del 94 y nunca había ido a los trabajos en carro para evitar el transporte público. Nos alegra mucho saber que ha podido sacar cosas positivas de la pandemia. Ha sido un periodo difícil, pero nos hemos ido moldeando a esta nueva realidad. Maestro Carlos, quisiéramos llevarlo a lo cotidiano y nos encantaría saber si usted tiene algún hobby o algún pasatiempo. ¿Qué le gusta hacer en sus ratos libres? Bueno, en cuanto a mis hobbies y pasatiempos, yo diría que la lectura, la lectura por esta época estoy, bueno, antes leía muchos libros de metafísica, de esoterismo, de religión, y ahorita estoy leyendo Arandú, El Príncipe de la Selva, la colección completa que tengo de los 274 cuénticos que salieron de hace muchos años. Estoy como volviendo a la infancia. Y me gusta mucho hacer ejercicio, el deporte, el ciclismo, algo de pesas, de gimnasia cada tercer día. Me gusta tomar el sol, me gusta la comida sana. eh, Fui alguna época vegetariano, hoy en día sí como jamón, como pescado, pero en su mayoría soy más bien frugívoro, o en mi mayoría se dice. Y qué más me gusta, el teatro, cuando se podía ir a teatro, el cine, me gusta mucho todo tipo de películas de ficción, y entre más irreales y menos parecidas a lo que ve uno en los noticieros, más las disfruto. Como sospechábamos, un hombre que vive y respira arte. Si usted tuviera la posibilidad de viajar a algún país, ¿cuál sería? Bueno, en cuanto a viajar, toda la vida he sido muy casero. Solo de pequeño fui a conocer la costa en mi país, por allá Santa Marta. Y, y los viajes me parecen como incomodarse uno, ir a gastar ahí mucha plata que uno no tiene.
Y supongo que si tuviera uno una compañía divertida, agradable, pues aparte de la de uno mismo, sería bonito viajar. Si no le tuvieran, no hubiera como tanta papeleo y tanto lo del aeropuerto y lo de, no sé, siempre me ha parecido que a donde va uno con su manera de ser y sus pensamientos y sus ideas y sus cosas. Entonces donde estoy bien. Y nunca he sido muy de viajar, pero supongo que algún sitio de Brasil sería bonito, de África, de... Mejor dicho, si pudiera teletransportarme, creo que sí viajaría. Creemos que es importante saber cómo ha sido su vida y qué recuerdos tiene usted de su infancia. ¿La recuerda con cariño? ¿Fue usted un muchacho consentido? ¿Cómo fue su etapa escolar? Bueno, mi infancia fue agradable. Soy ¿cómo se dice? El del medio, de 5 hermanos, 4 hombres, una mujer. Mis mejores amigos yo creo que fueron mis hermanos, ¿no? De pequeño, muy consentido, tuve una mamá espléndida. Ella murió por cáncer en el 2000 y tuve hasta una piscina que me dieron de Navidad, me trajeron de Niño Dios. Una piscinita con agua fría porque aquí Bogotá es frío, pero igual nos bañábamos ahí en el jardín de la casa, en otra casa que vivíamos. Y fue una niñez agradable. La parte de estudiar y del colegio no me entusiasmó tanto. No la pasé tan bien porque no tuve así muchos amigos fuera de casa. Y una niñez, ¿qué podría uno decir? No, una niñez promedio. Sin dudas unos recuerdos maravillosos de esa infancia en su natal Colombia. Ahora que conocemos un poco más de usted, quisiéramos entrar de lleno en su trabajo de actor como doblaje. En lo personal, ¿le gusta que la gente sepa que usted es actor de doblaje? Sí, yo pienso que es divertido que la gente sepa lo que yo hago. De hecho, en Facebook y en redes sociales me tomo a veces una foto en mi grabación de turno del día. Y eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Es lo que hago desde más de media vida haciendo doblaje. Entonces me parece divertido y de hecho casi nadie cree que la voz que escuchan en los programas sea la de uno, porque algo le modifican en las mezclas y en la edición, en esas cosas de sonido ahí como que se altera un poco, entonces se oye como con más presencia. Y en particular su familia, ¿cómo se tomó este trabajo? Porque claro, quizás hoy día sí podría ser una alternativa más óptima, pero en los años 90, donde usted comenzó a desempeñarse en esta maravillosa profesión, la gente priorizaba la estabilidad y los trabajos más convencionales. Bueno, mi familia, cuando comentaba que yo era actor de doblaje, digamos aquí, mi mamá siempre se preocupaba si, por ejemplo, para mí era más importante un día rechazar el llamado a grabar por irme a ver con la novia que tenía en esa época, o por ella siempre vivió con el temor de que me dejaran de llamar, que me dejara de salir trabajo en el doblaje. A la vez me decían que por qué no buscaba algo más rentable económicamente. Y yo lo que digo es que la vida lo lleva a uno por los caminos por donde uno debía transitar. Porque pues yo intenté con los idiomas, que también me gustan mucho. Por mi cuenta estudié algo de portugués, de italiano, hasta de japonés, de, de inglés. Ensayé con la veterinaria, ensayé con la biología. Pero finalmente llegué al doblaje porque me parece interesante que no es un trabajo monótono, todos los días es diferente y no hay que estar detrás de un escritorio llevando una vida ahí como de burocracia y como aburrida, como de corbatudismo que llamamos aquí, de una corbata y puede que uno no gane mucho, no sea tan rentable, pero es lo que lo entretiene a uno, lo que lo divierte, lo que lo llena. Entonces, en mi familia hubo esa preocupación, ¿no? Pues preocupación que hasta el momento
Pues no sirve de nada preocuparse, pero uno no ha respondido esa pregunta de aquí en adelante qué más haré para, para ganarme la vida o para vivir con un poco más de comodidad. Y lo que me decían los familiares es eso, de que preguntan cómo es muchas veces cómo es el doblaje, porque en el doblaje se emplean tantos términos que en la vida cotidiana no se emplean, uno no habla así. Por ejemplo, aquí en Colombia uno habla de manejar el carro, no de conducir un auto. Y uno les explicaba que había que hacer del doblaje como algo internacional, como ser más entendible en muchos países, no solo en el sector o en la ciudad donde se está grabando la serie. ¿Y la gente cómo reacciona cuando saben que usted es actor de doblaje? La gente reacciona favorablemente. Hartas veces le dicen a uno que les haga uno alguna voz, pero mi respuesta es que el estudio de grabación ayuda bastante, la cabina. Entonces yo no soy imitador de voces, porque eso no es lo que se necesita para hacer doblaje. Entonces muchas veces se quedan con las ganas de escucharme o de que les haga alguna imitación, pero yo les digo, no, pues véanme por tal canal, en tal película. Alguna vez estaba yo haciendo una diligencia por allá en Chapinero, en un barrio que queda aquí en Bogotá, como yendo hacia el centro. Y alguna niña me identificó y se tomó una foto conmigo, porque yo estaba precisamente comprando los disquitos de Hunter x Hunter, aunque en esa época eran como piratas, como no tan bien grabados. Y cuando le dije que yo hacía doblaje y que yo era la voz de Kilua, entonces nos tomamos una foto. Otra vez otra compañera en el trabajo, en una de las empresas que me llama, también se tomó una foto. Entonces la reacción es favorable, aunque la gente tiene una cosa curiosa y es que le preguntan a uno que en qué consiste el trabajo y uno explica una y otra vez y como que nunca se les graba o no entienden, porque después uno les va a mostrar algo y en vez de dedicarse a apreciar el trabajo de uno, guardando silencio y oyendo, se ponen a hacer la misma pregunta de ¿y cómo es que es tu trabajo? ¿Cómo es que haces el doblaje? Y en lo personal, don Carlos, ¿tiene algún recuerdo de su trabajo doblando anime? ¿Usted disfruta de la animación japonesa? ¿Tiene recuerdo de haber visto alguno en su niñez? De hecho, ese día yo estaba comprando estos. Estos son los capítulos de Cazador X. Por aquí está mi personaje. Espero que se vean en pantalla. Killua. Gon. Este es el hermano de Killua. Hisoka. Leorio. Y Kurapika. Estaba comprando ese día estos disquitos. Que si me gusta el anime, sí, yo de pequeño veía, pues, anime, ¿cuál será el anime? José Miel, esas cosas, Capitán Centella. Yo veía muchas series animadas de Mazinger Z, de los robots. De hecho, una de las canciones que escucho cuando hago ejercicio en las mañanas es esa del Festival de los Robots. Las que cantaba el Capitán Memo, que si mal no estoy es un intérprete chileno cuyas canciones me gustan mucho. Entonces sí tengo bonitos recuerdos de... Toda la vida he sido muy televidente. Entonces sí veía mucho anime. En su larga y exitosa carrera ha doblado varios personajes, pero usted, ¿prefiere doblar anime o series más convencionales? Yo pienso que eso va de la mano. Si primero me gustó el doblaje o el anime, lo primero que yo hice fue tal vez en Lucky Luke, alguna vocecita de una serie animada, pero pues eso no es anime porque no es japonés. Y por la época en que hacíamos Cazador X, también uno lo llamaban de otros estudios a hacer películas o a hacer cosas que nada tenían que ver con el dibujo animado. Entonces sí me gusta el anime y el doblaje en general. Ahorita estamos haciendo también una serie para A&E, creo que va a salir, que no tiene nada que ver con dibujo animado. De hecho, el dibujo animado se fue como reduciendo los llamados para eso. Y tal vez por el cambio de voz, por el paso de los años, actualmente se hace poco anime. O a mí me llaman
me llama un poquito a prestar mi voz para personajes de esa clase. Cuando yo comencé por ahí en el 94 se hacía más seguido, pero entonces una cosa está ligada a la otra. No se puede decir que si a uno le gusta o solo el anime o solo el doblaje de otra clase, porque es como lo mismo. Nosotros desde Canon creemos que es debido a la expansión del mundo del anime. Ya no está esa sensación de vergüenza de escuchar al idioma japonés, como sí lo era tiempo atrás. Hablando de ese tema, ¿existe alguna diferencia entre el doblaje para películas hollywoodenses y doblar anime? Su papel interpretando a Pete Dunham en la película Green Street Hooligans marcó una época hace ya 15 años. Yo pienso que ambas se deben tomar con bastante seriedad, así sean comedias o escenas chistosas, precisamente hacer humor es de lo más serio que hay. Entonces, tal vez se divierte uno un poco más con los dibujos animados, con el anime, pero tanto en la parte dramática como en la parte de caracterizar muy bien con nuestra voz el personaje, pienso que ambas son igualmente importantes. No creo que haya mayor diferencia a nivel actoral. Tiene uno que hacer su mejor trabajo de observar a la pantalla y ver la carita que hace el personaje de animación o la cara que hace el actor de verdad, de carne y hueso, y estar uno como lo más conectado, lo más concentrado que se pueda para que quede creíble la voz con la que va a salir el personaje, sea de anime o sea de una película hollywoodense. Don Carlos, ¿tiene algún proyecto favorito? ¿Cómo se mantiene motivado en esta maravillosa profesión? Bueno, en cuanto a mi proyecto favorito, ha sido siempre el presente, el del momento actual. Tiene relación con lo que respondí en la pregunta anterior. Si uno está pensando, volviera uno a las épocas en que hacíamos Liga de Mutantes, por decir algo, o Sylvan, o cualquier otra serie, ¿qué ganaría uno con eso y realizar mal el trabajo para el que lo están llamando en este momento? Entonces pienso que mi proyecto favorito ha sido cada uno al que le he puesto empeño y dedicación. Y todos tienen algo divertido y de todos se aprende. Sobre todo que con cada director de doblaje uno exterioriza facetas que no podría exteriorizar con otro director de doblaje o haciendo otra película u otra serie. Cada personaje representa como un reto, como un desafío, y, y por eso digo que debemos estar agradecidos, digamos, en el momento presente del personaje que le fue asignado a uno. Pero como que a todos les guarda uno cariño y respeto desde que la parte de casting sea acertada, porque no todos los personajes son para la voz de uno, y uno debe ser como consciente de sus limitaciones, y si algo no va a quedar muy creíble, pues rechazar ese proyecto. ¿Y si la vida lo hubiera guiado por otro camino, en qué profesión le hubiera gustado desempeñarse? Bueno, si no fuera actor de voz, me hubiera gustado, yo intenté ser veterinario, médico veterinario, por el gusto que le tengo a los animales, pero la parte de medicina me pareció muy impresionante y no terminé esa carrera. También hice media carrera de biología, pero yo creo que en la actualidad, si uno retrocediera al tiempo, me hubiera gustado ser optómetra de pronto, para devolverle la salud visual a los demás, o haber sido nutricionista. Me parece esa parte interesante, pero pues ya sería como dejarlo para otras vidas. De todos modos, nos alegra mucho que se haya dedicado a esto, porque su trabajo ha sido fenomenal. Y hablando de eso, ¿tiene usted algún referente en el doblaje? ¿Hay algún o alguna colega a quien admire profundamente? Sobre los referentes en el doblaje o colegas a los que admiro, yo pensaría que yo admiro, mis héroes son todos mis compañeros de doblaje,
tanto de este país como de otros países. Precisamente por lo que es una carrera tan inestable, diríamos. Vivir del arte casi nadie lo consigue. Y porque se necesita como algún don especial, ¿no? Por lo menos paciencia con uno mismo para aprender, para cogerle el hilo a la actividad, para entenderla. Entonces yo admiro bastante a todos mis compañeros porque hacen unas cosas increíbles con sus voces. Eh, Algunos son maestros de ceremonias, otros trabajan en emisoras, otros hacen teatro, otros hacen televisión. Yo soy de los pocos que estoy concentrado o enfocado únicamente en mi trabajo como actor de doblaje. Y entonces a mí me parece que son personas muy dignas de admiración y les deseo la mejor de las suertes, ¿no? Es interesante y bonito cómo la vida lo junta a uno con la parte humana de los demás. A mí muchas veces, por ejemplo, cuando voy a hacer doblaje, me parece cuando se podía salir y hablar con la gente, más chévere lo que venía después de la grabación, que era quedarme de partir y a hablar un poco con el director o con mis colegas de llamado de ese día y conocer más sobre su parte humana, sobre su vida. Esto que están haciendo ustedes conmigo de enterarse de cosas de mi vida personal, me parece bonito cuando la gente se abre a uno y le comparte vivencias, traumas, aprendizaje, todo ese tipo de cosas. Y con respecto a los personajes que usted da vida, ¿existe alguna característica común que tengan estos? ¿Qué tipo de personajes le gusta interpretar? Bueno, los personajes que doblo al comienzo de mi profesión tenían la característica de que eran juveniles. Casi siempre me daban niños a doblar, voces de niño, porque mi voz, mi timbre de voz, ya con los años ha madurado un poco y se ha engrosado un poco, pero al comienzo gustaba mucho para personajes infantiles, para infantes y para muñequitos y para... Me gustan mucho los personajes que son como introvertidos de pronto, como serios, como meditativos, pensantes, no tan fiesteros, que tienen como su mundo interior como de mucha riqueza. Entonces yo diría que eso tienen en común. A veces los malosos, ¿no? Los personajes malos, pero no el malo así que se ríe a mandíbula batiente y que obviamente es malo, sino el malo que es como contenido, que tiene su... no el malo bobo de muchas películas, sino el malo como pensante, como que tiene su maldad justificada, de alguna manera. Esos personajes son complejos de hacer. Y sí, en resumen, sí era la voz infantil en la que me tenían un poquito encasillado, pero pues yo feliz de hacer ese tipo de doblaje. Y ahora que usted lo menciona, uno de sus personajes icónicos es Killua Soldic, un niño muy tranquilo y sereno. Nos gustaría saber cómo usted llegó a doblar la serie Hunter x Hunter y específicamente a Killua. Curiosamente, sobre cómo llegué a Cazador X, creo que no fue como muchos personajes que sí han sido por casting. En este creo que la empresa Provideo, que fue la que me llamó a hacer de Killua, me asignó este personaje. Había escuchado otros trabajos, pero yo no recuerdo que hubieran enviado capítulo de prueba, eh, capítulo piloto, sino un día llegué a grabar en la mañana y iban en el capítulo 7, porque Killua no aparece en los otros 6. Y me dijeron, haz este peli violeta, este muñequito eres tú. Y ahí lo fui haciendo, pero fue como esas cosas que le tienen que llegar a uno, ¿no? Por parte de la vida sin estarlas buscando. Porque no recuerdo que si hubiera hecho casting para Killua. Y ahí me salió buen trabajo y fue divertido y entretenido. Y aprendí mucho. Y hasta se hicieron
los OVAs, ¿no? Mucho tiempo después, pues algunos años después de la primera tanda de capítulos que iban hasta el 60 y pico, me parece. ¿Y cómo era un día de trabajo en el doblaje de Hunter x Hunter? ¿Varía mucho con el doblaje tradicional? ¿Con qué personajes intervenía directamente usted? La serie Cazador X, como se le conoció aquí, la hicimos entre diciembre del 2001 y junio del 2002. Aquí revisando en mis apuntes, a veces se hacía de a un capítulo si mi personaje hablaba mucho, participaba mucho. A veces se hacían hasta 3 o 4 capítulos, según lo colgados que fuéramos o el afán que tuvieran de entregarle al cliente la producción. Y no se diferenciaba tanto de cualquier otro llamado a trabajar, ¿no? Llegaba uno contento, marcaba las escenas por escenas y empezábamos a grabar, cayéndose, equivocándose, y había que parar cuando uno, por ejemplo, quedaba corto el parlamento, quedaba largo, había que adaptarle alguna palabra, había que buscar cómo se pronunciaba tal nombre. Entonces eran jornadas muy agradables. En esa época se grababa, uno casi nunca grababa solo en el estudio, sino éramos a veces 2 o 3 personajes. A veces me tocó con Bernardo Duque, quien hacía la voz de Curapica en ese momento. A veces me tocaba con Gon, pero pues eso era menos probable por lo que ambos hablábamos bastante en cada capítulo. Y generalmente era con personajes secundarios o de rellenito, pero igual le tocaba a uno permanecer mucho tiempo en el trabajo para estos primeros 62 capítulos, debido a que citaban a todo el elenco y iba entrando uno como en orden de aparición del personaje. No era como ahora que le graban a uno todo su personaje en menor tiempo, porque graba uno solo en la sala, en la cabina. Qué tremenda experiencia, la verdad. Aprender palabras y conceptos extraños como Ten, Nen, Hatsu, Setsu y un montón de nombres le debe haber entregado mucho dinamismo a cada día de trabajo. Y volviendo a su personaje emblema, ¿usted se identifica con él? ¿Le gusta recordarlo? Con Kilua yo diría que sí me identifico porque siempre he sido una persona como muy reservada, introvertida. Y Kilua pertenecía a una familia de asesinos, y yo pienso que uno a veces trata como de asesinar, o más bien moldear las partes de uno, de la personalidad que no le convencen tanto, o desarrollar facetas que uno no sabía que tenía, o por timidez o por prejuicios uno no expresa. Entonces, Kilua es un ser más bien como solitario, y yo pienso que también he sido una persona como con una visión particular de la vida, y incluso aquí dentro de mi casa soy algo diferente a mis hermanos. Entonces compartimos con Kilua de pronto esa soledad, pero mezclada con un deseo de socializar, de ser aceptado. De pronto, si no lo consigue uno tanto, entonces de evolucionar hacia la aceptación de las cosas como vengan. Y es un personaje como de muy grata recordación. Usted ha comentado que su trabajo con Hunter x Hunter fue hace ya 20 años. ¿Ha podido revivir su trabajo a lo largo de este tiempo? ¿Existió alguna instancia donde usted tuvo que reinterpretar a Killua? Mi trabajo en Cazador X se revivió cuando en el 2008 nos llamaron para hacer los siguientes capítulos, los OVAs, o como capítulos adicionales a la serie original, como hasta el capítulo 92, creo que acababa, o 94. Ya habían pasado 7 años, creo. 2001-2002 creo que fueron los primeros capítulos. Y a 2008 pues ya había cambiado un poco la voz. Menos mal Kilua también como que había crecido un poquito, no sé si me lo estoy imaginando. Pero entonces ahí fue que reviví, recordé, y me fue muy placentero y gratificante volver
a dar vida a Kilua, porque eso es lo que uno hace como con la voz, ¿no? También alguna vez nos habían invitado a Leonardo Salas, quien hace la voz de Gon, y a mí a Chile, pero por alguna cosa no funcionó la vuelta, y de todas maneras yo siempre he sido como muy como tímido, como no he volado en avión, a diferencia de Kilua, que sí en algún capítulo recuerdo que viajó en avión o en varios. Entonces yo nunca he tomado un avión y creo que me da como susto, ¿no? Yo soy como de temperamento, lo que les decía hace un rato, los viajes y esas cosas me producen como bastante inquietud, entonces no disfrutaría mucho y finalmente esa de ir a hacer una presentación en vivo, como haciendo partes de la voz del personaje y todo eso en vivo, pues nunca se me dio, pero pues ahí recordé bastante del personaje. La serie ha tenido un nuevo auge desde 2011 en adelante, pues se lanzó una nueva adaptación donde Killua tiene una participación estelar en una cantidad mayor de capítulos. Si a usted lo invitaran a doblar esta versión e interpretar una vez más a Killua Soldic, ¿lo aceptaría? Pues habría que intentarlo, ¿no? No recordaba que habían sacado otra versión. Creo que en esta sí hablan lo de las tales hormigas quimera que muchos fans me preguntan en YouTube y en algunas partes que si conozco esa historia, pues no sé esos capítulos porque yo el manga, digamos, la parte impresa de la historia nunca la he leído. Sería chévere, bonito leerla. Y habría que probar porque no sé si mi voz todavía aguante para que se oiga un Killua niño, un Killua creíble o adolescente, me imagino que ya es un poco más grande. Porque eso, digamos, para los actores de doblaje es desgastante, trabajar en un tono que no es el propio del personaje, ¿no? Sí se puede hacer y en el nombre de la versatilidad vale la pena intentarlo. Pero hay personajes que no definitivamente alteran la voz, digamos, para otros trabajos. Si el mismo día que da uno voz a un personaje muy joven, tiene uno que entrar a narrar o a ser un personaje más serio de la vida real, podría interferir esto con su otra grabación o en los días siguientes uno presentar ronqueras y cosas así. Pero pues habría que ver, por lo menos me presentaría al casting a ver si les gusta cómo suena el Killua versión 2021 y, y habría que probar. Lo llevamos nuevamente a Hunter x Hunter 1999. ¿Usted recuerda algunas escenas de Killua? ¿Hay alguna que lo haya marcado? Escenas de Killua que me hayan marcado, por ejemplo, está cuando le sacaba el corazón a uno de sus primeros oponentes. Esa está en YouTube, ¿no? Por ahí alguien la subió. Pues esa por lo macabra. Y tengo entendido que aquí en Colombia, que yo no la vi, pues el canal por donde la pasaban no lo teníamos en el plan de televisión. Creo que le censuraron esa escena, según nos decían. Esa escena pues fue impresionante. Otra escena divertida, a mí me gustaba mucho, era cuando abrían unas jetotas, como unas bocazas y gritaban y se veían todos cabezones, que eso lo tienen bastante en las series de anime. Esa parte me pareció simpática, que iban en un ascensor subiendo a la Nueva York. Yo no me acuerdo a qué ciudad era que iban, como subiendo en niveles de combate, ¿no? Y se ponían a discutir con Gon sobre el chocomaizoro, sobre un cereal, no sé si era el chocomaizoro o eso era más bien algo que tomaba mi hermano, pero en todo caso era sobre un cereal que comía alguno de los dos y la que dirigía, los llevaba en el ascensor, la ascensorista como que se enojaba con ellos en todo caso se ponían a discutir y es como bonita la relación de ellos dos, ¿no? Cómo se van volviendo más afines de ser tan distintos al comienzo, cada uno con su búsqueda personal en la vida. Gon buscando a su padre y Killua como tratando de ser
de dejar de ser un asesino, como su familia, sus hermanos. Entonces, esa evolución que da el personaje de Killua, de volver a ser, de ser el amigo que todos quisiéramos tener, eso me pareció muy, muy simpático. La amistad de Killua y Gon evoluciona a lo largo de la serie. ¿Qué opina usted de esa amistad? ¿Comparte usted con Leonardo Salas, actor que interpreta a Gon, así como lo hacen estos personajes? Bueno, sobre la amistad de Killua y Gon en la serie, creo que la respuesta anterior quedó contestada esa pregunta. Y añadiría que hacían una dupla muy emocionante. Las lecciones que le daba el uno al otro, que se compartían mutuamente, las palabras que se decían cuando se hacían recapacitar, cuando Gon calmaba a Killua, cuando Killua le decía a Gon que no se rindiera. Todas esas cosas me parecen bonitas y me acuerdo de hace poquito, en finales del año pasado, que llevé un Renault 6, que es un carrito antiguo que tengo, y llevé a Leonardo Salas, que es quien hace la voz de Gon. Lo llevé por ahí unas cuadras, porque era un día que estaba lloviendo, como hasta el paradero donde él iba a coger su transporte. Y entonces me pareció como bonito esa amistad de imaginarse que allí iban en ese carro las voces de Gon y Killua como rumbo a alguna aventura, aunque pues él, si hubiera bajado, hubiera cogido su bus, pero también le guardo aprecio y admiración a Leonardo por su personaje de Gon. Y es bonito al final, digamos, el darse cuenta que siempre se apoyaron. Creo que, no sé si en algún capítulo se discutieron o se pusieron de enemigos, pero como que ante todo hubo lealtad entre ellos dos. ¿Sigue usted la obra de Hunter x Hunter? ¿Guarda algún recuerdo de la serie aparte de esos DVDs que nos enseñó hace algunos momentos? En cuanto a si sigo la obra de Hunter x Hunter, pues no entiendo muy bien la pregunta. O sea, si participo en foros o si, no sé, el autor de Hunter x Hunter qué más ha publicado o qué más han traducido. Pero sí les cuento que hace unos años mi hermano, uno de mis hermanos, bajó algunas de las canciones de la banda sonora original de la serie en japonés. Y ellas me motivan bastante a hacer ejercicio en las mañanas. Canciones como la intro, como Ohio, Kaze no Uta, esa era Canción del Viento, creo. Do You Feel Like I Feel, Hotaru, Hotaru 2, Into the Wilderness, Generic, Daiti no Kodo, y otra que es que como no tengo las gafas de cerca, casi no veo. Kampaku no Elegie, el tema de Kurapika. La música, la banda sonora de la serie me gustó bastante. De hecho, Bernardo Duque, compañero que interpretó a Kurapika, ya fallecido hace algunos años, él lo interpretó hasta el capítulo, no en los OVAs, sino en los que hicimos entre 2001 y 2002. Hizo versión de Ohio, creo, la de Buenos Días, con la que empezaba la serie en los primeros capítulos. Hizo versión en español, pero por alguna razón creo que no la mezclaron y aquí la pasaron fue con las versiones en japonés. En todo caso, la música de la serie es excelente. Aquí en Chile pasaron la versión de Bernardo Duque interpretando la canción junto a Leonardo Salas. Era increíble escucharlos todos los días. Pero volvamos a su personaje una última vez, Carlos. ¿Existen algunas cualidades que compartan usted y Killua Soldic? ¿Qué hay de Killua en mí? Esa pregunta es como extraña. Yo creo que la sobreexigencia, de pronto yo en el 2017 sufrí de una ansiedad muy fuerte. Y pienso que Killua se parece en eso a uno, de que
de que exteriorizaba poco, de pronto era muy reservado, entonces tenía como una lucha con él mismo, como por volverse buena gente, en el caso de desprenderse de su tradición familiar, de acabar con sus enemigos de forma violenta. Al final a él le interesaba era competir, pero no, más bien hacerlos amigos. Entonces, y de mí en Quilúa, pues uno, o sea, fue bonito eso como compaginó la voz mía con el personaje hasta el punto de que hasta la fecha pues no entiendo por qué gustó tanto, ¿no? En Latinoamérica, especialmente en Chile, quieren mucho a Quilúa y la mayoría, pues porque nunca faltan detractores, la mayoría elogia el trabajo que hice dándole mi voz a Quilúa y dicen que sí concuerda, que por lo que mi timbre de voz solía ser alto en esa época. Entonces, pero yo creo que sí, entre el actor y el personaje tiene que haber parecido, así no sea tanto en lo físico, pero para que de uno salga la interpretación adecuada es porque hay una afinidad, una empatía muy buena y al personaje uno lo va conociendo en la medida que la serie se va haciendo, porque en el primer llamado a doblar a Quilúa a uno no es que le expliquen gran cosa, ni de qué trata, ni de qué importancia va a tener, ni de la evolución, ni de cómo termina la historia. Eso no lo saben a veces los directores, o en esa época no lo sabían. Y entonces con el tiempo uno le va cogiendo cariño al personaje y va dotándolo como de características que lo hagan más humano y más combativo, en el caso de Quilúa, podríamos decir. ¿Y cómo es su relación con el equipo de Hunter x Hunter? ¿Se mantienen en contacto actualmente? Con el equipo de doblaje de Cazador X, pues llevo una relación bonita con los que sobreviven, porque como dije hace un momento, Curapica, que era interpretado por Bernardo Duque, él falleció hace unos años, o sea, la primera voz de Curapica, después lo interpretó otro actor, cuyo nombre ahorita no recuerdo, y Orlando Arenas murió hace un mes, más o menos, por COVID. Él hacía la voz de Leorio, la primera voz de Leorio. La segunda voz la hizo Mario Gutiérrez, un colega muy estimado también. Y están voces como Carlos Jiménez, como Carlos Villegas, que hacía Isoca, como Tirsa Pacheco, que hacía Irumi, el hermano mayor de Quilúa, que muchos decían que porque lo había hecho una mujer. No sé, cosas entre el director y el casting decidieron que quedaba mejor que lo interpretara una mujer. Entonces, de los 4 principales solo quedamos Leonardo Salas y yo, que dimos voz a Gon y a Quilúa. Y muchos de ellos sí se ha mantenido, claro, la amistad. Algunos ya hacen otras cosas, por ejemplo, Carlos Villegas ahora está en algo multinivel, una empresa en la que me ha invitado a participar, pero yo para ventas, Pocón, rechacé el ofrecimiento y muchos hacen otra actividad, digamos, sin que signifique que dejaran el doblaje, pero encontraron de pronto una actividad más rentable o que más, como ya son padres o se les creció la familia, entonces necesitan algo un poco más que los llene más económicamente, ¿no? Y en su realización personal. Pero en términos generales conservo amistad con todas las voces que participamos en Cazador X. Y para ir despidiéndonos, luego de esta grata entrevista, donde nos ha gustado mucho conocer un poco más acerca de usted y de su increíble trabajo como actor de doblaje, ¿le gustaría interpretar a algún otro personaje de anime en un futuro? ¿Quisiera cerrar con algunas palabras? Sí, sería divertido que me volvieran a proponer algún personaje de anime. Yo hice a Shoya Mato, de las bicicletas de montaña
MTV en Idaten Jump, aunque ese no sé si eso se considera anime o sea animación de otro lado. Tal vez sí era como japonés. Pero lo que contaba hace un momento, que el anime, no sé por qué bajó un poco las series de anime. eh, o no sé si es que las hacen en algunas empresas, pero no me volvieron a contactar para ellas. Pero indudablemente, claro que aceptaría si me sale un personaje bonito e interesante para darle mi voz. Sí, con gusto yo participo de lo que dije también hace unos momentos. El mejor proyecto es el que está uno haciendo en el momento presente. Los demás fueron como escalones que lo condujeron a uno al personaje actual. En todo caso, quedo muy contento de esta entrevista y me agrada mucho eh, que me dieran esta oportunidad de expresar algunas cosas, tanto personales como de mi participación en Cazador X y en el doblaje. La verdad es que ha sido todo un honor para nosotros poder entrevistarlo y conocer más de este increíble mundo en el que usted se desenvuelve con un profesionalismo digno de admirar y replicar. Le agradecemos por su tiempo, Carlos, y esperamos encontrarnos una vez más con usted en un futuro. Quién sabe, quizás dando vida a Killua Soldic en una nueva aventura. Muchas gracias, Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista, donde conocimos un poco más a Killua Soldic y al tremendo Carlos Alberto Gutiérrez, quien lo interpreta con maestría. Déjale tu mensaje al maestro Carlos, quien seguramente lo leerá y podrá enriquecerse un poco más de esta maravillosa comunidad, la cual lo recuerda y atesora cada día. Recuerda que estuviste en Canon, tu canal, y nos vemos en una próxima entrega.